Bueno, continuamos acá en el jardín de la tumba y me encuentro en un lugar eh, muy especial. Si de nuestra mente quitamos todo lo que estamos viendo, acá se encontraba una avenida principal donde los judíos de la época del primer siglo transitaban bastante, y era costumbre de los romanos crucificar a las personas o a los insurrectos, ¿cierto?, en las vías públicas más transitadas, como una manera de disuadir cualquier levantamiento que pueda estar planificándose. Era una manera de advertirle a los grupos rebeldes que ese sería el fin de aquellos que intentaran levantarse contra el imperio y su emperador. Acá, en este mismo punto, me encuentro en lo que en el Evangelio de Juan dice en el capítulo 19, así que los soldados se hicieron cargo de Jesús, y dice que él cargó su propia cruz hasta llegar al sitio llamado de la calavera, que en arameo se dice Gólgota. Allí lo clavaron a una cruz junto a otros dos hombres, uno a cada lado. Cuando fue el descubrimiento de este lugar, fue hecho desde esa perspectiva, mirando hacia acá. E inmediatamente quien lo descubrió se dio cuenta de la similitud que tiene este montículo con la forma de un cráneo o de una calavera. E inmediatamente se fijó este lugar como el lugar donde Jesús fue crucificado. Este es el lugar llamado el Gólgota. Ahí ustedes pueden ver las pequeñas cuevas que hay que le dan forma a esta parte del cerro, pero hay un detalle contemporáneo que es bastante desagradable, al menos para nosotros los cristianos, y es que precisamente acá, en este mismo sector, se encuentra la parada de autobuses de los árabes. Una forma de decirnos, ¿cierto?, que a ellos no les interesa, no les importa este lugar. Para ellos este lugar es cristiano y nada más. Pero de aquí, unos cuantos metros, podría decirse unos 3 o 4 metros de la separación del muro, de las latas que hay, se encuentra este lugar que Juan identifica como el Gólgota o el lugar de la calavera. Y más adelante, en los capítulos siguientes, en el capítulo 19, continuando en el mismo capítulo, en el verso 40, dice que entonces tomaron el cuerpo de Jesús, suponiendo que este es el lugar exacto de la crucifixión. Dice que tomaron el cuerpo de Jesús, lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en vendas de lino junto con las especias, y era la forma acostumbrada en un entierro judío. Y en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. Nótense por favor, acá está el Gólgota, e inmediatamente nos encontramos con este huerto que ustedes pueden ver. Y dice que allí, en el huerto, había un sepulcro nuevo donde todavía no se había enterrado a nadie. Y en un día de reposo como hoy, tenía que, en viernes mejor dicho, en viernes de la tarde, antes de que llegara a las 6 de la tarde, Jesús ya debía estar sepultado para no violar la ley del Shabbat. Y en un día sábado hubo silencio. Había silencio, había expectación, porque Jesús había dicho que al tercer día Él resucitaría, se levantaría de entre los muertos. Así que de alguna manera hay cierta conexión acá entre el escrito bíblico con este lugar. Porque si identificamos este lugar como el lugar de la calavera, unos cuantos metros más allá hay una tumba que fue comprada por José de Arimatea, quien pagó y excavó allí, como era la costumbre judía de la época, para enterrar a los restos de su familia y los propios, ¿cierto? Y él facilita ese lugar, esa sepultura, para enterrar a quien secretamente era su maestro. Pero José de Arimatea, él, tal vez sin darse cuenta por toda la expectación y toda la conmoción del momento, sin darse cuenta estaba cumpliendo lo dicho por el profeta Isaías, que dice que él sería enterrado entre los ricos. Así que saliendo de aquí, vamos a dirigirnos hacia
el lugar de la tumba. Era necesario bajar a Jesús rápidamente, se acercaba el Shabbat, el día viernes a las 6 de la tarde comienza, era apremiante sacarlo de aquí y llevarlo lo más pronto posible a la sepultura. Así que acompáñenme, por favor, vamos a ir hasta el lugar crucial de la fe cristiana. Sea este o no el lugar donde Jesús fue enterrado, hay un claro mensaje que vamos a ver a continuación. Bien, estamos en el punto crucial de la fe cristiana. Hay un debate entre el lugar donde Jesús fue sepultado y es entre el lugar del Santo Sepulcro y este. Independientemente cuál haya sido el lugar, esta es una cueva del siglo I, donde evidentemente hay, cierto, todos los componentes de una tumba judía. Los judíos tenían la costumbre de cavar, cierto, unas cuevas y poner ahí, cierto, depositar ahí los cuerpos hasta que se llegaran a los huesos y luego eran puestos en receptáculos, y de ahí viene la frase que eran reunidos con sus padres, porque precisamente se juntaban los huesos de los familiares allí y podían, digamos, de alguna forma convivir en familia aún estando en la sepultura. Y este es el lugar que tradicionalmente se reconoce como el lugar donde Jesús fue puesto por última vez en su ministerio, porque aún la muerte es parte del ministerio, la pasión y la muerte es parte del ministerio de Jesús, ya que tenemos una amplia enseñanza acerca de el sacrificio de Cristo, de su muerte. Pero más allá de eso, sea este el lugar o no de sepultura de Jesús, tiene cierta conexión con lo que estábamos hablando recién. Un poco más allá se encuentra el lugar que se identificó como el lugar de la calavera, o llamado Gólgota en arameo, y hay una distancia muy corta hasta esta sepultura. La razón del apremio era porque se acercaba Shabbat, era día viernes en la tarde, ya pasado de las 3 de la tarde, y necesitaban transportar el cuerpo porque ya a partir de las 6 Shabbat comenzaba y ya no se podía hacer ninguna clase de trabajo. Así que de alguna forma hay una conexión entre el lugar del Gólgota, o conocido como el Gólgota, el lugar de la calavera, con esta tumba. Si estas son las evidencias que presentan los defensores de que aquí fue puesto Jesús, son evidencias bastante fuertes, muy convincentes, porque el Evangelio de Juan y otros evangelios también lo relatan de la misma manera. Pero, como les decía, haya sido Jesús puesto aquí, el principio de este lugar es el importante. ¿Por qué? Porque ya sea que haya sido puesto en el Santo Sepulcro, en el lugar, otro lugar tradicional del cristianismo, o acá, ambos están expresando la misma idea o el mismo principio que sostiene, que es el pilar fundamental de nuestra fe cristiana, y es que Jesús no está aquí. Él resucitó como dijo que lo haría. Jesús dijo: a mí la vida nadie me la quita, yo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. Derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Eran palabras de esperanza que en el momento los discípulos no entendían, hasta que llegó el día, pasó Shabbat, inmediatamente las mujeres se movieron para poder ir a continuar con el proceso, cierto, mortuorio, y se encuentran con la sorpresa de que la piedra estaba removida, estaba fuera de su lugar, sin los sellos romanos. Y la razón no es porque Jesús haya movido la piedra, sino de que el ángel les hizo un favor a las mujeres para que ellas pudieran testificar posteriormente que Jesús no estaba en la tumba. Así que aquí tenemos el principio más grande de nuestra fe. Independientemente si este es o no el lugar tradicional o el lugar exacto de la sepultura de Jesús, esta puerta abierta, esta puerta sin
esta entrada, mejor dicho, sin su piedra, sin su puerta, está testificando a todo el mundo que Jesús ha resucitado. Les quiero invitar a ver el lugar por dentro y que ustedes también puedan comprobarlo. Él no está aquí. Él resucitó. Jesucristo declarado con poder como el Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Acá ustedes pueden ver restos de lo que fue parte de esta tumba. Se nota evidentemente que quien compró esta tumba tenía dinero. ¿Por qué? Porque por los arreglos que tienen las rocas. Nótese que esta es parte de la parte superior de la entrada que adornaba la piedra. Y aquí ustedes pueden ver el riel por donde la roca pasaba. Y ahí hay una réplica muy pequeña de una piedra que tapaba, ¿cierto?, la entrada para este lugar. Aquí ustedes pueden ver piedras madres o del lugar. Nótese, por favor, aquí está el tope de la roca. Y bueno, este era un receptáculo también, un lugar donde se podía poner lámparas y alumbrar. Acompáñenme, por favor. Voy a hacer ingreso hasta acá. Jesús no está aquí porque Él ha resucitado. Y aquí hay algo maravilloso porque acá, cuando Juan y Pedro llegan a la tumba, se dan cuenta de algo muy especial. Aquí ciertamente hay cosas que faltan, sin duda, pero cuando Pedro y Juan llegan a la puerta, corriendo, desesperados, quieren comprobar por sí mismos si la noticia es real o no, si es lo que Jesús dijo, dice que Pedro llega hasta acá, tal vez cansado, no lo sé, tal vez con temor a encontrarse con la verdad. Llega hasta este lugar y se detiene. Sin embargo, Juan, él entra y dice que lo que él encuentra son las ropas que envolvían a Jesús. Pero aquí hay un detalle muy interesante, porque cuando Juan entra y encuentra las ropas no están como, de alguna manera nos tratan de ilustrar, ¿cierto?, algunas fotografías o algunos dibujos, sino que la forma escritural o gramatical de la Biblia dicen que la ropa de Jesús estaba doblada a los pies donde Jesús fue recostado. Y eso nos habla, tiene una connotación muy fuerte, porque eso era una evidencia clara de que Jesús había resucitado. Esa puerta originalmente no es de ese tamaño, es mucho más pequeña. Las personas debían agacharse para poder entrar. Y el punto, para volver a lo que ya estábamos hablando acerca de la ropa, las ropas dobladas eran una evidencia de que Jesús había sido resucitado. Recuerden que los fariseos reclamaban que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos y tuvieron que sobornar a los guardias romanos para que dijeran o dieran el mismo testimonio a cambio de proteger sus vidas. Y ocurre que esa señal, esa pequeña señal, tal vez insignificante, de tener las ropas dobladas, decían que si hubieran sido los discípulos quienes se robaban el cuerpo, ellos no hubieran tenido la delicadeza de doblar las ropas y dejarlas a los pies del lugar donde se recostaba el cuerpo. Y si hubieran sido enemigos que querían robarse el cuerpo para decir que los discípulos lo habían hecho, hubiera ocurrido exactamente lo mismo. Tanto enemigos como discípulos no hubieran tenido la delicadeza de dejar sus ropas dobladas a los pies. Y eso es lo que Juan ve, evidencia y declara.
Las ropas de Jesús estaban dobladas a los pies del lugar donde había sido puesto allí recostado. Y solo uno pudo haber hecho eso, y fue Jesús. Así que desde acá, desde el jardín de la tumba, quiero despedirme y espero que hayamos podido aprender bastantes lecciones. Aquí hay mucha historia. Y como les decía en un momento, fuera de todo, fuera de si este es o no el lugar exacto del entierro, de sepultura de Jesús, el principio es el mismo. Él no está aquí porque ha resucitado.